Gracias al Señor damos siempre por la oportunidad que nos permite de congregarnos para precisamente adorar al Señor y recibir la instrucción de su palabra. Nuestro saludo especial a las personas que hoy nos visitan. Veo varias caras: la hermana Lucila, Guillermo, Liliana. ¿Qué se me hizo Liliana? Allí Liliana, bienvenida. Bueno, y demás personas que nos visitan, son bienvenidas y qué gozo poder compartir. Antes de iniciar con la predicación de la palabra del Señor, entregar 2 certificados de el avance bíblico. Y esto lo hacemos con el propósito de recordar este ministerio del avance bíblico, que tiene como propósito que avancemos en el estudio de la palabra del Señor. Ese estudio de manera personal, es un estudio personal, autodidacta, y pues que es bien importante para nuestro conocimiento y fundamentación en la palabra del Señor. Entonces hoy tenemos 2 certificaciones. La primera para la hermana Diana Jiménez. Ha aprobado la materia de primeras lecciones. Claro que ya va avanzada, pero vuelve a empezar, y así es que tenemos que hacer con la Sagrada Escritura. Diana, felicitaciones por animarnos. Y también tenemos el certificado para Alejandra González. Alejandra González ha aprobado también el curso de primeras lecciones. Felicitaciones, Ale. Y un beso para la sobrina. Bien, hermanos, después del paréntesis por las festividades de Navidad y Año Nuevo, retomamos nuestro estudio de la Sagrada Escritura ahí en la primera carta de Juan. Y es un hecho evidente que la verdad del Evangelio desde un principio se ha visto afectada o ha tenido que enfrentar los ataques del enemigo. Desde el principio el enemigo, y de manera permanente, ha atacado, viene atacando, está atacando, seguirá atacando la verdad del Evangelio. Y prueba de esto es que desde los mismos inicios de la iglesia del Señor Jesucristo, los falsos maestros se levantaron contra la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, que desde un principio atacaron al Señor Jesucristo, atacaron el fundamento mismo del Evangelio, atacaron el fundamento de la verdad, atacaron el fundamento de la iglesia. Y entonces el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, como testigo directo que fue de la obra del Señor Jesucristo, testigo directo de la obra redentora del Señor Jesucristo, de su ministerio, de su predicación, de su muerte y de su resurrección. Entonces, a través de la primera carta, le sale al paso a estos falsos maestros. Esto con 2 propósitos. El primer propósito, para preservar y defender esa verdad del Evangelio. Eso era importante, preservar y defender la verdad del Evangelio. Y número 2, para proteger a los creyentes de las herejías destructoras que estaban promoviendo los falsos maestros. Noten ahí, vamos a nuestras Biblias, a la primera carta de Juan. Vamos a ubicarnos ahí en la primera carta de Juan, en el texto que leímos, Juan capítulo 2, el versículo 26. Mire lo que nos dice allí, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan está advirtiendo a la iglesia
Y ese es el propósito precisamente de la carta, advertirlos sobre los que están engañando a los creyentes. Y noten ahí más adelante en el capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Como creyentes estamos llamados a probar, a comprobar que lo que se nos está diciendo, enseñando, está conforme al Espíritu de Cristo revelado en su palabra. Y miren la razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos advierte que los falsos maestros están en permanente acecho y en cualquier momento ahí caen. Dice, han salido por el mundo. Por lo tanto, ante esta realidad de que se nos advierte, ante esta realidad los creyentes tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes. El mismo Señor Jesús nos lo dijo allá en su palabra, a través del apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para poderle hacer frente, porque hoy, más que nunca, bueno, siempre hemos visto, pero hoy, más que nunca, la verdad del Evangelio está siendo atacada. Y está siendo atacada no solamente desde afuera, sino que está siendo, la verdad del Evangelio está siendo atacada desde adentro de la iglesia misma, como vamos a ver aquí o como vemos aquí en la misma carta de Juan. Como creyentes que ya conocemos la verdad del Evangelio, no podemos confiarnos. Como creyentes no podemos descuidarnos, sino que tenemos que evaluarlo todo a la luz precisamente de la verdad del Evangelio. Notemos que Juan, a pesar de que sus destinatarios ya conocían la verdad, él es insistente en recordarles la verdad. El hecho de que ya conozcamos y que ya tengamos un recorrido como creyentes, no quiere decir que no necesitamos que se nos recuerde la verdad del Evangelio. Tenemos que recordar continuamente, permanentemente, la verdad del Evangelio. Noten ahí en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Es decir, ellos la conocían. Dice, sino porque la conocéis. Él les recuerda la verdad porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces tenemos que estar afirmándonos permanentemente en esa verdad del Evangelio. Los creyentes tenemos que juzgarlo todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Tenemos que juzgar nuestra mente, nuestro corazón a la luz de la verdad del Evangelio, para no caer en las garras del engañador. La misma palabra del Señor nos dice que lo examinemos todo, examinadlo todo y retened lo bueno. Tenemos que estar alertas examinando todo. Entonces, Juan, aquí en este texto que leímos esta mañana, que acabamos de leer, Juan empieza por advertirnos precisamente acerca de la realidad presente de los anticristos. Ahí en el primer punto de nuestra meditación esta mañana. La realidad presente de los anticristos. Vamos ahí a Primera de Juan capítulo 2, el versículo 18. Dice allí, hijitos, ya es
el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y tenemos que empezar por identificar a qué se refiere allí Juan con la declaración ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Tenemos que entender qué significa, qué quiere decir Juan con esa declaración, ya es el último tiempo. Con esta declaración Juan quiere identificar el periodo de tiempo que hay entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. A esto es lo que se refiere Juan con esta declaración, el último tiempo. Es decir, que ya es el último tiempo, no está limitado a un día, no está limitado a ese momento cuando el Señor va a venir o cuando el Señor venga nuevamente para traer su final y definitivo juicio, sino que abarca ese extenso periodo que para nosotros es extenso, para Dios no, pero para nosotros por lo limitado sí, ese extenso periodo entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto significa que aún nosotros estamos en el último tiempo. Nosotros estamos en el último tiempo. Pues Cristo, con su venida y con su obra redentora, inauguró una nueva era, inauguró el reino de Dios. En la clase dominical vimos un resumen extraordinario del significado y del alcance del reino de Dios. El Señor Jesucristo lo advirtió, el mismo Señor Jesucristo advirtió que Él vino para traer el reino de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 17, después de que el Señor Jesús fue bautizado y pasó ese tiempo de ayuno en el desierto, Él comenzó su ministerio ya propiamente dicho y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a inaugurar una nueva era, la era de su reino. Y el reino de los cielos, el reino de Dios tendrá su plena realización, su completa realización cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces vino y se realizará de manera plena cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y la segunda venida del Señor Jesucristo estará antecedida por la manifestación del anticristo, en singular, del anticristo. Notemos ahí Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18, las dos primeras líneas. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, una de las características del último tiempo y ya previo a la segunda venida del Señor Jesucristo, ya cuando la venida del Señor Jesucristo va a ser inminente, el anticristo va a venir, va a venir. El apóstol Juan lo expresa de manera más detallada, el apóstol Pablo, perdón, lo expresa de manera más detallada allá en Segunda de Tesalonicenses. Sin perder Juan, vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Leo este extenso texto para que captemos la idea. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen engañar con falsas doctrinas, es lo que está diciendo allí. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí el punto, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es otro término para referirse al anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, mire, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces acá es claro que en el futuro y previo allá a la segunda venida del Señor Jesucristo, que no sabemos cuál es el día y la hora, está anunciado, sí, y se nos da esta señal, entonces hará su aparición este personaje nefasto, el anticristo, el hombre de pecado, y se manifestará de una manera visible, que será claramente identificada por nosotros los creyentes que conocemos precisamente la palabra del Señor y estamos fundamentados en las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Pero lo que dice, volviendo a Juan, pero lo que nos advierte Juan es que el anticristo no se limita solamente a un futuro que no conocemos exactamente, sino que en el presente, ya en el momento, se levantan muchos anticristos. Noten ahí la segunda, volviendo a primera de Juan capítulo 2, el versículo 18. Así ahora, noten, ahora, los que les gusta subrayar en sus Biblias, esa palabra es importante, así ahora han surgido no uno, sino muchos anticristos. Por esto conocéis que es el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Y más adelante ahí en primera de Juan, capítulo 4, el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y nuevamente, y que ahora está en el mundo. Entonces lo que nos quiere mostrar aquí Juan es que la acción perversa del anticristo no está limitado allá a un futuro lejano para nosotros, sino que ahora, en este momento, en el presente, el espíritu del anticristo está en acción. El anticristo es una amenaza constante para la iglesia. El anticristo es una amenaza constante para todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar vigilantes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tenemos una dificultad, y con esta batalla con los anticristos, y es que la amenaza de los anticristos surge dentro de la misma iglesia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Este es nuestro segundo punto. La amenaza de los anticristos surge dentro de la misma iglesia. Dice, salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? ¿De quién está hablando en el versículo 18? De los anticristos. Los anticristos es el antecedente. Dice, surgieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros,
hubieran permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el hecho que hayan salido de dentro de la iglesia, bueno, salieron de la iglesia, eran de la iglesia, estaban en la iglesia, pero salieron de la iglesia, muestra que la iglesia en aquel momento estaba madura, porque no se dejaron engañar. No se dejaron engañar, eso es bien importante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto indica que los anticristos surgen dentro de la misma iglesia. Esto nos muestra que los enemigos de Cristo y de su iglesia, por lo general, no atacan de manera directa, sino que atacan de manera velada. El enemigo ataca a la iglesia de manera velada, de manera sutil. Los enemigos de Cristo y de la iglesia, se presentan de manera sugestiva, de manera muy convincente, de una manera muy atrayente. Se camuflan bajo una apariencia de piedad. Por eso es difícil identificarlos. En este sentido tenemos la advertencia del Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 7, el versículo 15, donde nos dice: guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen? Dicen, con vestidos de ovejas. Vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta apariencia de piedad que hace que sea para nosotros más difícil para nosotros identificarlos y confrontar a estos anticristos, a estos falsos maestros. Y prueba de esto es que a lo largo de la historia no son pocas las iglesias que han sido sometidas por el error, por la mentira. Iglesias que en un tiempo fueron columna y baluarte de la verdad, han abandonado los fundamentos sólidos para dejarse llevar por el error, por la mentira. Hay una cantidad de iglesias que llamamos iglesias históricas, que fueron columna y baluarte de la verdad, que ahora están atrapadas por el error, por la mentira, bajo el argumento, y muchas de estas iglesias bajo un argumento muy atrayente, de que la iglesia, para poder ser relevante en este tiempo, tiene que entonces adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces han terminado dejando de lado las verdades fundamentales e innegociables del Evangelio para adaptarse al mundo, para ser más atrayentes al mundo, para no incomodar al mundo. Hoy gran parte de la iglesia no quiere incomodar al mundo, sino atraer al mundo, hacer sentir bien al mundo. Las personas van a la iglesia no para que les muestren su pecado, sino para que las hagan sentir bien. Es evidente que buena parte de lo que se denomina hoy como iglesia cristiana está en oposición a las verdades fundamentales del Evangelio. Prueba de esto es que en nuestro tiempo en buena parte de la iglesia no se habla de pecado. Y si no se habla de pecado, entonces no se habla de condenación. Y si no se habla de condenación, no se habla de arrepentimiento. Y mucho menos se habla de santidad. Sino lo que hoy se habla en buena parte de las iglesias es de autosuperación,
de empoderamiento, de prosperidad. Además, bajo la excusa de que con el amor o bajo el amor, todo está permitido. Lo importante es que usted ame. Eso es lo importante. Lo demás no importa. Es aterrador ver cómo cada vez más iglesias llamadas cristianas están abrazando las ideologías perversas de nuestro tiempo. Ahí lo podemos ver a través de los medios de comunicación, los que tienen sus redes sociales. En el tiempo de Juan, volviendo aquí a Juan, los falsos maestros negaban que Jesús, ese personaje histórico que había nacido en Belén, negaban que Jesús fuera el Cristo, el ungido, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Noten, volvamos a Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, ese personaje histórico, ese hombre, es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo, es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, el que niega a Cristo termina negando al Padre y al Hijo. Es decir, que estaban negando la divinidad de Jesús. Pues allí estaban manifestándose los primeros gnósticos influenciados por la filosofía griega. Ellos argumentaban que el Espíritu de Cristo vino sobre Jesús el día de su bautismo. El Espíritu de Cristo vino sobre Jesús el día de su bautismo, pero que lo abandonó antes de ir a la cruz, porque era imposible, inaceptable que el eterno Hijo de Dios muriera en la cruz. Entonces hacían una distinción entre Jesús y Cristo. Y al hacer esta distinción entre Jesús y Cristo, por un lado negaban la divinidad de Jesús y por otro lado negaban la humanidad de Cristo. Y de esta manera entonces terminaban negando la obra redentora de Cristo, terminaban negando la humanidad y la divinidad de Cristo, esa obra perfecta que vino a realizar y que solamente podía realizar el eterno Hijo de Dios. Y las personas que niegan esta verdad fundamental del Evangelio no tienen al Padre, no tienen comunión con el Padre, no tienen relación con el Padre. Es lo que nos dice ahí en el versículo 23 de Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, no podemos tener relación, comunión, tal como ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir que no tienen a Dios. Cuando niegan la divinidad o la humanidad de Cristo, niegan a Dios, no tienen a Dios, no pueden tener ninguna seguridad y esperanza porque se encuentran precisamente sumidos en la más grande oscuridad. Porque solamente Cristo nos revela al Padre. Solamente el Hijo es el camino al Padre. Solamente el Hijo es quien puede reconciliarnos con el Padre. Y esto es muy importante que lo tengamos nosotros presente, porque hoy se tienen muchas ideas distorsionadas acerca de Cristo.
en la práctica, en la práctica se termina negando la divinidad de Cristo. Se termina negando la humanidad de Cristo. Porque algunos ven a Jesús solamente como un gran maestro, como un gran maestro, como un ejemplo digno de seguir, en lo que a mí me parece. Sí, esto me parece bueno de Jesús, entonces esta enseñanza me parece buena, la voy a seguir o la sigo cuando yo quiera, cuando a mí me parezca. Otros ven a Jesús, y sobre todo eso fue a finales del siglo pasado, mediados y finales del siglo pasado, otros ven a Jesús como un revolucionario social, como un reivindicador de las clases marginadas, de las personas marginadas. Ven a Jesús como un instrumento político. Otros ven a Jesús como alguien, y esto sí es del presente, de nuestro tiempo, es lo que tiene mayor fuerza, ven a Jesús como alguien que tiene que responder a nuestras necesidades físicas y materiales, que tiene que responder a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestros caprichos. Y prueba de esto es que las grandes iglesias y las que son más atrayentes en nuestra época son esas mega iglesias que proclaman el llamado evangelio de la prosperidad, y de la prosperidad no espiritual, sino de la prosperidad económica, prosperidad material. Y todos estos conceptos que están muy arraigados en la cultura, todos estos conceptos menoscaban la grandeza de Cristo, la grandeza de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. Son conceptos que limitan la majestad de Cristo, la gloria de Cristo. Porque Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos que rendirnos completamente ante Él en adoración. No se trata solamente de tener una recta doctrina, sino que esa doctrina se refleje en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. ¿Y cómo se refleja eso? Con unas vidas completamente rendidas en adoración, en obediencia, en santidad, en servicio a Cristo y a su iglesia. Pero ante la amenaza constante y sutil de los anticristos, surge una gran pregunta. ¿Cómo podemos reconocer y evitar a los anticristos? Este es nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos reconocer y evitar a los anticristos? Que no estamos a merced de los anticristos. Por más velados y sutiles que estos puedan ser, por más que se mimeticen al interior de la iglesia, el Señor no nos ha dejado a merced de los engañadores. El Señor no nos ha dejado solos en medio de esta amenaza permanente, pues el Señor nos ha provisto de dos extraordinarios recursos para poderle hacer frente de manera eficaz a estos anticristos. Y el primer recurso es su palabra. Noten ahí Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio. Es decir, está haciendo referencia al mensaje original del Evangelio, el mensaje del original del Evangelio proclamado por los apóstoles. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No se dejen llevar por las novedades,
sino lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Noten ahí cuál es la palabra clave, que se repite 3 veces. Permanecer, permanecer, permanecer en lo que es desde el principio. Permanecer. Para no ser atrapados por el engaño y por la mentira de los anticristos, tenemos que permanecer en lo que hemos oído desde el principio, en el testimonio original del Evangelio que fue dado por parte de los apóstoles. Pues ellos, los apóstoles, primero fueron los testigos directos de Cristo, fueron testigos directos de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, de su ministerio, de su predicación, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, de su glorificación. Y en segundo lugar, porque ellos fueron escogidos, los apóstoles, escogidos y dotados por el Espíritu Santo para preservar y anunciar el mensaje del Evangelio. Ustedes lo pueden notar que ese mismo llamado, o el testimonio de Juan, de que ellos habían visto, oído, tocado al verbo de vida, es como la manera como inicia ahí la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Entonces, la clave es permanecer en la palabra. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que conocer a fondo las Sagradas Escrituras. Tenemos que meditar en las Sagradas Escrituras. No importa cuánto tiempo llevemos conociendo el Evangelio, no importa qué tanto conocimiento tengamos, qué tanta madurez tengamos, tenemos que seguir perseverando en la palabra del Señor. ¿Ya inició su programa de estudiar la Biblia en un año? Bueno, ahí la oportunidad todavía para empezar nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Y en segundo lugar, tenemos otro segundo recurso extraordinario que el Señor nos ha provisto. Y este recurso es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Todos los que hemos sido redimidos por Cristo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es para los super espirituales, como se pensaba en aquel momento, sino que todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. No es para una élite, no es para los maestros, no es para los pastores, sino para todos los creyentes. Mire, 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. O la idea es que el Espíritu Santo nos va revelando todas las cosas. Y capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él, permaneced en el Espíritu. Y aquí hay una declaración que nos inquieta, si leemos bien. ¿Qué quiere decir Juan con esa declaración que dice que no necesitamos, entonces, como tenemos la unción, que ninguno maestro nos enseñe la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿O quiere decir Juan que no necesitamos ahora de maestros? Si fuera así, tendríamos que cerrar las iglesias.
los seminarios. No, no es esto lo que quiere decir Juan, porque precisamente la palabra de Dios hay que interpretarla en su contexto y a la luz de la misma palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, el Espíritu Santo señala que Dios provee a su iglesia pastores, maestros, evangelistas, con el propósito de enseñar, de capacitar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Allá en Romanos nos dice la palabra del Señor que el Espíritu ha dado a muchos, ha dado el don de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Juan con que no necesita que nadie os enseñe? Con esta declaración, Juan está haciendo referencia directa a los falsos maestros. Es decir, mire, ustedes no necesitan que esos falsos maestros, esos anticristos les enseñen. Porque la situación era que estos anticristos argumentaban haber recibido una revelación nueva y superior a la de los apóstoles y a la que tenían todas las personas. Entonces ellos estaban atribuyéndose una exclusividad, una novedad. Es que el Señor me dijo, en muchas iglesias se escucha eso, el Señor me dijo. Y cuando el mal llamado pastor se para y dice, es que el Señor me dijo, tenemos que prender inmediatamente las alarmas. Porque es lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Lo que Juan quiere decir es que no necesitamos ser enseñados por esos falsos maestros, que no necesitamos de esas novedades, porque primero ya tenemos el mensaje original del Evangelio, y segundo, porque como creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, esa unción que Dios da a todos sus hijos y no simplemente a ciertas personas. Por eso es tan importante que nosotros leamos nuestra Biblia, la Sagrada Escritura. Hermanos, frente a esos ataques permanentes contra el Evangelio y contra la persona de Cristo, y contra esa inclinación que pueda haber en nosotros a la duda, a la incredulidad, tenemos, como nos dice la misma Sagrada Escritura, debemos tener presente que tenemos la palabra profética más segura. Ahí está, tenemos la palabra profética más segura, lo dice allá Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sí, estamos rodeados de oscuridad, pero ahí está la antorcha de Cristo, la antorcha del Evangelio, iluminándonos permanentemente en medio de esa densa oscuridad que nos rodea, y por lo tanto tenemos que mantener nuestra mirada fija en esa antorcha hasta que el día esclarezca, es decir, hasta cuando Cristo venga por segunda vez, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones. No podemos descuidarnos ni por un solo momento, porque ahí están los falsos maestros a la orden del día para atraparnos, pero también ahí están nuestros débiles corazones que se pueden deslizar hacia la mentira si nos descuidamos. Además, tenemos el Espíritu que a través de su palabra nos guía a toda la verdad. La palabra y el Espíritu son las garantías que todos nosotros, que la iglesia hoy tenemos para poder permanecer en la verdad, y entonces podamos identificar los espíritus, podamos identificar
si aún dentro de la iglesia misma se pueden estar dando evidencias precisamente de que se están apartando de la verdad. Porque eso empieza poco a poco. Eso no empieza con una herejía abierta, sino que empieza de manera sutil. Entonces, para que podamos nosotros decir, como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios, y si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, porque están en medio de la oscuridad. Oremos. Señor, gracias porque nos recuerdas de esta realidad latente, permanente, de los falsos maestros, de los anticristos, que nos rodean, que nos atacan de manera continua, que nos quieren distraer, que nos quieren entretener con cantidad de sugerencias para así apartarnos de la verdad única del Evangelio. Rogamos, Señor, porque nuestra decisión, nuestra resolución sea el de permanecer en tu palabra, el de permanecer en ese mensaje original de las Sagradas Escrituras. Líbranos, Señor, de dejarnos llevar por las nuevas corrientes, por las novedades. Señor, que no nos dejemos intimidar porque la presión es grande por medio de aún de lo que hoy se denomina iglesia, las mayorías que nos presionan porque permanecemos en la palabra, porque no estamos a tono con las nuevas corrientes que hoy son tan aceptables en buena parte de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a no dudar de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.